Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esta información les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son instrumentos derivados, contratos por diferencias CFDs, y se trata de instrumentos de alto riesgo, considerados de alto riesgo, debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Se trata de instrumentos derivados dentro del mercado over the counter o el mercado extrabursátil, y por lo tanto, para poder gestionarlos, se requiere, para poder operarlos y gestionarlos, se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento suficiente de trading y de mercados financieros para poder hacer pues, una correcta operativa. ¿Vale? Vamos a comenzar el día de hoy. Hubo aquí unos problemillas técnicos que estamos solucionando, pero vamos a empezar el día de hoy con lo que sería pues una visión del calendario económico, algunas noticias económicas, un panorama de lo que ha pasado en los últimos 2 días, martes y miércoles 18 de junio. Y por lo tanto vamos a empezar con el día martes que tenemos por acá, ¿vale? El día de ayer, 17 de junio, se presentaron datos de sentimiento, índice de sentimiento económico para la Unión Europea y para Alemania. Vamos a revisar esos dos, una por ser el consolidado de todos los países dentro de la zona euro y el otro por ser la economía más importante dentro de ese grupo. Entonces, vemos que hubo una mejora sustancial en lo que sería el dato del índice, ¿no? Se va hacia 35.3, supera considerablemente lo que sería el pronóstico del consenso de analistas, que era de 23.5, y el previo pues era de 11.6. De hecho, viene de una visión negativa, posteriormente 11.6 y actualmente se va hacia 35.3. Vamos a ver un poquito lo que sería el dato histórico, la tendencia de la serie, y vemos cómo claramente para lo que sería la evaluación de los últimos 10 años, pues empieza a haber una mejora importante de lo que sería este indicador, ¿no? Eh, Nos habla obviamente de un optimismo dentro de todas las personas, y todo el porcentaje cubierto en cuanto a la composición del indicador. Y vemos que al momento de ponerlo en todos los tiempos, pues se encuentra superior a lo que sería el promedio y sobre todo lo más importante está en ascenso, ¿no? Posterior a que la zona euro pues ha tenido complejidades en la recuperación económica, ya las últimas evaluaciones de los últimos meses ya empieza a haber pues mejoras, ¿no? Sustanciales que permiten ver un cierto punto de inflexión, ¿no? Para lo que sería toda la región en cuanto a un mayor optimismo de la economía. Obviamente esto para que pueda ser mucho más importante tiene que ser sostenido, tiene que mantenerse durante la evaluación de los meses, y también pues tiene que superar ciertas zonas históricas, ¿no? Por lo menos los promedios históricos que permitan ver pues un sesgo mayor a la parte optimista, ¿no? O a la parte de abundancia económica. Entonces vemos cómo en Alemania pasa algo pues, muy similar. El dato previo fue de 25.2, el consenso esperaba 35 puntos y el dato se actualiza a 47.5. Entonces vamos a ver lo que sería el dato histórico. Vemos obviamente una gráfica muy similar, muy correlacionada a lo que sería la zona euro por la importancia que tiene Alemania en la región, que ya habíamos comentado. Pero sobre todo, pues sí destaca lo que sería este comportamiento ligeramente ascendente, a pesar de que no sea muy marcado, sí es una tendencia creciente que pues va mostrando esta recuperación gradual para lo que serían estos países, ¿no? Y estas regiones, esta región y estos países más bien. Entonces vamos a ver un poquito lo que es el euro para ver el sentimiento de mercado que diversos factores económicos empiecen a estar generando. Y en este caso, pues vemos que claramente la tendencia es buena, un incremento
entre ayer y hoy. No, vamos a ponerlas en velas diarias para poder medirlo mayor detalle. Bueno, datos mixtos, por ahí el día de ayer hubo un decremento, pero el día de hoy hay una cierta recuperación de 0,32%. Independientemente de lo que nos muestren estos patrones de velas en los últimos 2 días, sí podemos observar, vamos a verlo por acá en 4 horas, sí podemos observar que la tendencia en el euro pues es creciente, ¿no? Es prácticamente ascendente, mantiene lo que sería pues este buen comportamiento de los últimos meses prácticamente. Y podemos ver por acá que esta tendencia, que es bastante clara, lo voy a colocar de este lado, pues ha realizado o ha permitido que se genere un piso de corto plazo en lo que sería el comportamiento ascendente, ¿no? La directriz alcista. Vemos por aquí que se marca lo que sería la tendencia creciente en los últimos meses y ya si nos vamos en lo que sería el corto plazo, vamos a velas de 1 hora, pues también alcanzamos a ver un canal, eh, un techo en este caso, ¿no? De canal alcista, que ha ido respetando de una forma bastante clara y que ha permitido el ascenso de corto plazo para lo que sería el euro, ¿no? En este caso, en una divisa que si bien ha reflejado, como habíamos comentado, cierta debilidad económica, en los últimos meses empieza a tener cierto punto de inflexión, mejoras graduales y vamos a ir viendo cómo eso se va combinando con diferentes indicadores económicos, ¿vale? Obviamente nos referimos, también es importante mencionarlo, nos referimos al sentimiento de mercado que se empieza a generar en el corto plazo, para lo que es la visión más cortoplacista, ¿no? O no cortoplacista, sino por lo menos de los últimos meses o los últimos trimestres, ese es como el foco principal que generalmente tomamos, eh, porque precisamente estudiamos o tratamos de estudiar el sentimiento de mercado que se va despertando con la información económica, geopolítica, financiera, etcétera, pero pues siempre hay que tener en cuenta que los fundamentos de un activo, principalmente lo que pasa en el mercado de divisas o en el mercado de acciones, los fundamentos siempre va a ser lo que en el largo plazo pues genere una tendencia, ¿no? Una tendencia ya sea alcista o bajista. Los fundamentos van a ser el factor más relevante para poder explicar lo que sería pues un comportamiento ascendente o descendente, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con la visión económica. En este caso, la producción industrial, que también tiene que ver obviamente con el euro dólar, porque es la paridad que evalúa lo que sería la economía de la zona euro con la economía de Estados Unidos de América. Vemos que aquí pues ha tenido cierta debilidad, ¿no? En este caso no nos muestra TradingView pronóstico, pero sí podemos ver que hay una desaceleración en el comportamiento interanual de la producción industrial, que incluso se puede apreciar desde febrero a la fecha, ¿vale? Vamos a ver un poquito más el gráfico. eh, Está de este lado y si bien generalmente pues es un indicador que oscila entre ciertos niveles, como podemos ver en esta zona, sí podemos también apreciar que en los últimos 5 años se alcanza a percibir, o en los últimos 10 años, el tramo del 2021 a la fecha pues indica cierto movimiento de desaceleración, no tan fuerte, quiere decir que no es tan inclinado, no tiene una pendiente tan clara, pero al final pues sí ligeramente mostrando desaceleración que hasta este momento pues indica un 0,6%, ¿no? Del simple hecho de que esté cerca el indicador del 0%, pues ya nos dice mucho, ¿no? Cierto crecimiento bastante, digamos, mesurado, ¿no? En el último año, vamos a ver qué nos muestra en el último año, es una lateralidad, y a partir de diciembre, pues ya se ve un poco más claro la desaceleración que llegó a tener la producción industrial, crecimientos del 1,9 y actualmente ha desacelerado hacia el 0,6%, ¿vale? Y esto indica también, pues, cómo esta incertidumbre económica no solo se trata de las perspectivas en el largo plazo de qué pueda pasar con la economía,
estos hechos o esta incertidumbre, la política comercial propiamente ya implementada, entre otras cosas, pues ya empieza a impactar a lo que serían ciertos indicadores que hemos venido revisando en consumo, en inversión, son los que ya habíamos visto más claros, y en este caso la producción industrial pues ya empieza a tener estos movimientos a la baja que de una forma mucho más clara podemos ver que a partir de febrero, que es cuando, o de diciembre, perdón, que es cuando empieza pues el gobierno más de una forma mayor decisión o con una fuerza mayor en las decisiones de Estados Unidos de América, el presidente actual Donald Trump, pues empieza a haber una desaceleración en la producción industrial, ¿no? Y obviamente la política comercial impacta mucho en la producción industrial por, eh, al encarecer principalmente el acero y el aluminio, que sería como las industrias que más ha impactado el tema de política comercial, u otras industrias como ligadas a ciertas materias primas, pues obviamente la producción industrial empieza a tener una desaceleración o movimientos a la baja, ya que un incremento en los costos también implica pues lo que sería un impacto en los patrones de inversión y los patrones de consumo, ¿no? Todo está concatenado, todo está ligado y por lo tanto, pues vemos que ya los impactos económicos empiezan a verse más claros, ¿no? Entonces vamos a continuar las exportaciones de Japón para ver un poquito el yen japonés que tenemos por acá. Se encuentra tratando de perforar al alza lo que sería la directriz bajista en este tramo, pero también pues metido en lo que sería un cierto comportamiento eh, de patrón de incertidumbre. No vamos a alargar por aquí esta zona, ¿vale? Y permítanme aquí simplemente actualizar estos niveles para que podamos ver lo que es claramente un patrón tipo triangular, un triángulo casi simétrico, bastante claro y de hecho fiable por toda la composición que ha hecho. Por lo tanto, vemos cómo esta zona de incertidumbre pues está bastante clara para lo que sería el dólar contra el yen japonés. Por un lado, tenemos un dólar en debilidad desde los últimos trimestres y por otro lado, tenemos un yen japonés pues que de ha tratado también de apreciarse durante estas zonas, pero también pues hemos visto en las últimas mediciones que el Producto Interno Bruto nuevamente le está costando trabajo pues mostrar incrementos o mostrar fortaleza. Y por otro lado tenemos un Banco Central de Japón que no ha querido pues incrementar los tipos de interés de referencia, a pesar de que ya lo habían mencionado, ¿no? Y a pesar de que las presiones de inflación cada vez son más altas en Japón. Entonces, la actividad económica le ha estado costando mucho trabajo a lo que sería el país asiático. Y en este caso, pues hay alta incertidumbre medida que la podemos ver a través de este patrón eh, triangular, este patrón chartista, patrón de precio, en donde pues cualquier zona pudiera ser en este punto perforada, ya sea al alza para recuperación del dólar o ya sea a la baja para apreciación del yen japonés. Eh, Pareciera que la zona que quiere perforarse pues es la zona alta, pero pues ya estaremos viéndolo. Y en este caso vemos cómo las exportaciones pues mostraron un decremento, aunque inferior o menos agresivo de lo que esperaba el consenso de analistas, ¿no? Por su parte, las importaciones también mostraron un decremento, en este caso mucho más agresivo a lo que esperaba el consenso de analistas, 7.7%, que me gustaría solo observar cómo se ve ya en el largo plazo y podemos apreciar que es un nivel que generalmente no es común. Las importaciones en Japón generalmente pues se encuentran en movimientos o en cambios porcentuales, tasas de cambio positivas y en este caso pues vemos que es un movimiento a la baja de 7.7%, no es común, por lo tanto indica un probable impacto principalmente con lo que sería pues las importaciones. Tendríamos que meternos, quisiera como ahí iba a especular un poco,
pero realmente no tendríamos que meternos bien a la composición. Vemos que aquí no se ven los cambios, solo se ven como las importaciones netas, ¿no? De dónde provienen principalmente pues sus importaciones. Y vemos que los países que pudieran destacar más pues son China con el 23%, Estados Unidos con el 11%, y probablemente pues ahí pueda haber un impacto de lo que sería la política comercial entre Estados Unidos y Japón y entre China y Japón, en donde pudiera haber pudiese haber habido un incremento, un decremento para lo que sería esta zona, ¿vale? Entonces me parece muy interesante, quisiera yo, me gustaría introducirme más, pero vamos a hacerlo en emisiones posteriores para que sea un poquito más interesante. Lo que queremos realizar, pues, es hacer análisis un poquito más puntuales, mucho más amplios en diferentes rubros para que se tenga una foto mayor, pero ya les estaremos platicando cómo va a estar esa dinámica, ¿no? Hasta este momento, con esto podemos darnos una ligera idea de cómo está comportándose y ya vimos el yen japonés cómo está reaccionando. El yen, sí, el yen japonés. Listo. Vámonos con el día miércoles 18 de junio. La inflación, la tasa de inflación, la inflación general en el Reino Unido, se presentó tal cual lo está esperando el consenso de analistas, 3.4%. Esto implica una desaceleración, aunque considerablemente superior a lo que espera el Banco Central de Inglaterra, ¿vale? El BC, el, el BOE. Entonces vámonos por acá en lo que es la libra esterlina. En este caso, pues la inflación pues, resulta razonable. Si metemos directamente lo que sería la correlación, vemos una apreciación para lo que sería el dólar, una depreciación para la libra, y prácticamente pues ya no pudo aguantar lo que sería este canal ascendente que estuvo prácticamente manteniendo durante diversos meses, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo en 4 horas. La apreciación o digamos hasta cierto punto el que se sea presentando la inflación conforme a lo esperado, que no haya habido una sorpresa al alza, pues el mercado lo está tomando como como un no apoyo a lo que sería la libra esterlina, pero actualizando, también aquí podemos apreciar que actualizando la directriz en los niveles mínimos eh, que ha ido generando también en esta zona, pues podemos observar que aún la tendencia claramente es creciente, pudiera haber, es razonable incluso que pudiera haber algunas, lo que serían algunas reversiones o algunas contracciones en lo que sería la libra esterlina y esta sería una de ellas, ¿no? Un primer movimiento, ya que también la resistencia de largo plazo que tenemos en el 1.3612 pues es bastante fuerte y no se debería de tomar por desapercibida. Entonces, al no presentarse por encima de lo esperado, no hay esa presión para el Banco de Inglaterra implícita en lo que sería su política monetaria y probablemente pues el Banco de Inglaterra vaya siguiendo de una forma gradual a lo que sería la Reserva Federal en sus decisiones de política monetaria y sobre todo pues considerar también que en los países de la Unión Europea el Reino Unido es una de las naciones que mejores indicadores económicos pues ha estado presentando, ¿no? Entonces también digamos, su fortaleza, su relativa fortaleza económica para los últimos periodos, pues le permite al Banco Central mantener sus tipos de interés, por lo menos en una visión momentánea o gradual, hasta que pues, se presenten datos más claros. Por otro lado, también comentar que las negociaciones arancelarias entre Reino Unido y Estados Unidos pues han sido hasta cierto punto optimistas y esto también le da un margen de maniobra mayor al Banco de Inglaterra para que pueda mantener su visión monetaria hasta tener pues mayores datos, ¿no? Entonces, depreciación ligera para lo que sería en los últimos 2 días para la libra esterlina y el día de hoy una apreciación de 0.30% para lo que sería también pues esta paridad, ¿no? O para la libra en este caso. Entonces, vamos a continuar con la visión económica. Tenemos por aquí, se presenta la inflación también en el Reino Unido, perdón, en la zona euro, en la Unión Europea, y vemos que se presenta
la inflación general en el nivel de 1.9%, tal cual lo esperaba el consenso de analistas, inferior al 2.2% previo e inferior a lo que sería el target del Banco Central Europeo. Por su parte, el core inflation muy cercano al target, 2.3%, eh, bastante inferior al dato previo, 2.7%, y esto habla de prácticamente de una contención bastante clara por parte del Banco Central Europeo para lo que sería el euro, si bien no sería como un dato positivo para lo que sería la divisa, porque la inflación está desacelerándose de una forma bastante clara, sí es bueno para la economía de la zona euro, ¿no? Le da mucho mayor respiro, le da mucho mayor margen tratar ahora, pues en las siguientes visiones probablemente ya empiecen a tratar de ver más o de observar más lo que sería la actividad económica, tratar de impulsar desde la política monetaria, y eso ya lo estaremos viendo a través de las siguientes reuniones. Sin embargo, también pues para la Unión Europea hay incertidumbre, por lo tanto es bueno, ¿no? Esta contención para la Unión Europea que se suma a lo que platicábamos de ciertos indicadores que empiezan a mostrar mayor confianza, ¿vale? Eh, y el último indicador que vamos a observar son definitivamente pues el nivel, los inventarios de petróleo crudo que se presentan esta semana es impresionante. El dato menos o el dato negativo, una contracción de 11.47 millones de barriles en los inventarios de petróleo. Vamos a ver el gráfico un poquito en el largo plazo. Ya de aquí se ve impresionante. Se esperaba una contracción de 2 millones y esta contracción es aproximadamente 3 o 4 veces más, algo sumamente relevante. Y vemos ya en el largo plazo que se trata de una contracción histórica o no histórica, sino sí bastante importante si lo vemos o si lo comparamos desde el enfoque histórico. Estos -11, esta contracción de 11 millones aproximadamente, pues se encuentra muy cerca del piso mínimo, alcanzado en niveles pues bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, superior a, digamos, contracciones eh, superiores a zonas de la década de los 90, la década de los 80, sobre todo aquí me gustaría comparar con la década de los 80, donde hubo pues ahí un comportamiento bastante atípico, una crisis energética global o en diversos países alrededor del mundo. Estados Unidos pues no estuvo eximido a lo que sería ese desorden en el equilibrio de oferta y demanda para los precios del petróleo y en este caso, pues vemos que son zonas muy parecidas, ¿no? -11 millones, el punto más bajo en lo que sería este tramo de la década de los 80 es -11.04 millones y ahora es -11.47 millones. Esto solo para darnos una idea de cómo, pues este no es cualquier dato. También podemos observar que datos inferiores se presentaron en el 2023, en el 2022, ¿vale? Y superiores a lo que sería el 2000, ¿no? La crisis por COVID también hubo un desequilibrio muy importante en los precios del petróleo. En el 2000, entre el 2022 y 2023, la guerra ruso-ucraniana también generó un desequilibrio importante en la oferta de los precios del petróleo y aquí vemos cómo este dato es bastante relevante, ¿vale? Vamos a ver los precios del petróleo eh, en los últimos días, cómo se ha comportado. El día de hoy se contraen ligeramente, pero el día de ayer pues sí subieron aproximadamente un 5%. Estamos viendo que la referencia del Brent está tratando de irse hacia lo que sería el techo de la directriz bajista. La referencia del WTI también está tratando, en este caso, de aguantar lo que sería la resistencia a los $75 por barril, pero al final pues es claramente una disminución muy importante en los inventarios de petróleo de Estados Unidos, uno o el principal exportador de petróleo a nivel global. eh, y en este caso, pues sí nos habla demasiado de que los inventarios en Estados Unidos, pues empiezan a contraerse mucho más. La demanda, obviamente, pues probablemente está impulsando
mucho más, y también está la demanda para el consolidado del siguiente año. Estas son mediciones para lo que sería, perdón, para la medición de la siguiente semana, ¿no? Estamos hablando de la medición de la semana previa en los inventarios de Estados Unidos. Falta la medición de la siguiente semana porque todas estas 2 semanas serían muy importantes porque empieza todo el tema o ha estado en auge lo que sería la situación de bombardeos entre Irán e Israel. Y estas 2 semanas son cruciales en inventarios porque aquí sí podemos inferir, ¿no? Tratar de inferir de dónde viene, de dónde puede provenir esta demanda mayor en los inventarios de Estados Unidos. Obviamente, pues gran parte de la demanda viene de forma interna de Estados Unidos. También una parte de la demanda importante puede venir de América, de países que altamente pues importan lo que sería la referencia o los inventarios de Estados Unidos. Y por otro lado, también puede venir de una demanda creciente desde regiones de países europeos, desde algunas regiones aledaños también, porque también sabemos que cuando hay shock de oferta en lo que sería países altamente exportadores en la zona del Asia, por ejemplo, o entre Asia y Europa, como por ejemplo Rusia, por ejemplo el Medio Oriente, todas estas regiones altamente ricas en petróleo y países productores a nivel global, pues principalmente abastecen lo que sería Europa, Asia, una parte de África, y cuando empieza a haber shock de oferta en estas regiones, pues los países dependientes, altamente dependientes de materias energéticas, eh, como lo son los países europeos, pues pueden empezar a importar de regiones un poco más lejanas o más alejadas, como Estados Unidos, y pues esto, a través de esta cierta lógica de la cadena de suministro de petróleo, pues podríamos inferir que probablemente pudiera venir una parte este incremento en la demanda, porque definitivamente no es cualquier decremento en los inventarios de petróleo para Estados Unidos, ¿vale? Esto obviamente también pudiera tener para los próximos días ciertas implicaciones por lo que implica el dato para los precios, pero sobre todo pues los precios del petróleo están muy pendientes de si puede haber negociaciones entre Irán y Estados Unidos, principalmente para lo que sería un alto al fuego. O ciertos acuerdos desde el factor de pues, acuerdos de contención nuclear, ¿no? O de armas nucleares que ya hemos comentado. Entonces, bastante interesante. Por aquí, pues ya revisamos algunos activos relevantes. El gas natural también comentar que no es cualquier movimiento. Hay una perforación. El día de hoy está subiendo la referencia Henry Hub 3%. Hay una perforación de la resistencia en esta zona de los $3.8 por contrato. Definitivamente, pues esto abre la pauta a que pudiera haber pues mayores incrementos en este canal ascendente que está regresando los precios del gas natural y que definitivamente también tiene muchas implicaciones. Recordemos que Irán, en este caso, no solo es altamente exportador de petróleo, también es de gas natural y comparte lo que sería una zona de extracción, eh, un yacimiento importante de gas natural para lo que sería con Qatar, y una zona que también ha sido, pues, bombardeada, por lo tanto, pues también aquí hay un dato muy relevante a tener en cuenta que tiene una concatenación con otros temas que hemos venido platicando, ¿vale? Obviamente, el día de hoy, pues estar pendientes porque todavía no se da estamos a un par de horas en el momento que estoy dando esta emisión o estoy haciendo esta emisión, de que se presente la decisión de política monetaria en Estados Unidos de América por parte de la Reserva Federal. No hay mucho movimiento, prácticamente el mercado pues, está expectante a lo que suceda, las perspectivas económicas de la Fed, y por lo tanto pues estar muy pendientes porque probablemente esto también pues venga a implicar volatilidad en los diferentes mercados relacionados y pues estar pendientes, ¿vale? Me voy a quedar con los precios del petróleo por aquí de fondo para comentar una noticia, ya para terminar, de CNBC que nos comparte, donde nos dice que Trump está considerando lanzar un ataque militar contra Irán, según informaron NBC News funcionarios de la administración actual y anterior, lo que implicaría una intervención más firme de Estados Unidos en el conflicto con Israel. Eh, esta opción es una de varias que se están considerando tras la reunión de Trump con los principales asesores de seguridad nacional en la sala de esa situación del martes, según información de funcionarios.
Entonces, obviamente esto es muy delicado porque si Estados Unidos ataca directamente a Irán, pues ya sería un participante directo. Hasta este momento es un participante indirecto. Y en este caso, pues Irán ha comentado que si Estados Unidos se intromete directamente en el conflicto, pues las repercusiones podrían ser muy, muy, muy graves. Y esto, pues sí hay que tomarlo con esa severidad, porque cualquier escalada en los conflictos de potencias nucleares como lo son Estados Unidos, Irán, Pakistán, que también ha mencionado que cualquier intervención mayor pues estaría apoyando a Irán, Rusia, que también es un aliado estratégico de Irán, China, que hasta este momento está pues muy neutral, pero que también tiene una alianza importante, entre otras naciones, Israel obviamente, que está directamente involucrado y que también tiene pues bastante fuerza en estas áreas, pues sería un hecho bastante delicado, muy nocivo, lamentable obviamente, pero sí muy peligroso para lo que sería esta serie de escalada, ¿no? Entonces, listo. Y terminando también con este último tiempo que me queda, una pequeña reflexión. Nos dice CNBC que Amazon, la IA que está llegando a Amazon, nos dice que el director ejecutivo, el CEO, Andy Jassy, informó a sus empleados esta semana que la plantilla de la compañía se reducirá en los próximos años a medida que la IA generativa se vuelva más prolífica, la inteligencia artificial. Él dice que la cita es del director ejecutivo, nos dice necesitaremos menos personas realizando algunos de los trabajos que se realizan más actualmente y más personas realizando otros tipos de trabajos, declaró Jaycee en un memorándum a los empleados. Es difícil saber con exactitud esto cómo se traducirá a lo largo del tiempo, pero Amazon pues ha despedido a más de 27,000 trabajadores desde 2022, incluyendo varias rondas de recortes este año por la automatización que cada vez es mayor y estos planes de innovación y de inteligencia artificial, robótica, etcétera, que ha estado implementando, que definitivamente pues sí incrementa sus márgenes de beneficio, pero es un impacto muy, muy importante para lo que serían los empleos. Y aquí solo reflexionar que, que es bastante eh, interesante y hasta cierto punto irrisorio cómo el público inversionista le da tanto peso a estos temas de innovación, de contracción de costos, de mayores márgenes de beneficio, aumentando los valores de empresas que invierten demasiado en esto y que tienen estas miras en el futuro sin tomar en ninguna consideración lo que sería la pérdida de empleos, ¿vale? No olvidemos que los empleos son, o el que haya pleno empleo en la economía real, en la población en general, pues permite que tengan capacidad de consumo, permite que puedan comprar, consumir alrededor del mundo, y menos empleo obviamente implica un deterioro en el ingreso, un deterioro en el consumo y un deterioro en los márgenes de beneficio. Entonces, por eso menciono que es irrisorio, porque se toma como lo único, el único punto de valoración, la innovación, la inteligencia artificial, etcétera, la automatización, pero se deja de lado todo el factor económico, todo el factor del ciclo económico, todo el factor de la lógica económica que implica una abundancia desde la base, desde la población, que en algún momento pues te estaría impactando los márgenes de beneficio que el público inversionista piensa que por estos hechos van a crecer. Entonces, digamos, es un hecho que implica una contradicción en el largo plazo, sobre todo. Tal vez en el corto plazo no, pero en el largo plazo sí. Entonces, sí comentar esto, y también se habla de que los empleos van a evolucionar, sí, y los que se adapten van a mantenerse, sí, pero también comentar que los empleos en muchas partes del mundo, la cantidad de horas laborales no permite a las personas que se adapten, no permite que estudien lo que sería, pues, o que se preparen a nivel intelectual para lo que sería estas nuevas tecnologías, estos nuevos conocimientos, estas nuevas herramientas que se van a necesitar en el futuro, y por lo tanto, aquí sí hay un círculo vicioso, porque cómo adaptarse a estos nuevos conocimientos si el tiempo actual no lo permite.
si las labores actuales son muy cerradas en muchos lugares del mundo, ¿vale? Y entonces esto sí es un tema de reflexión, porque si las miras es a que la población pues se adapte a lo que sería estos nuevos conocimientos, pues sí tendrían las corporaciones que dar espacio a las personas para que haya pues esta migración, ¿vale? Entonces, solo es un tema de reflexión, eh, y sí de crítica, ¿no? Principalmente para el público inversionista que valora completamente estos temas de innovación, pero no le da ningún peso a lo que sería el deterioro en factores de la economía real, como lo son el empleo, como lo son el consumo, como lo son eh, propiamente la cadena de valor, ¿no? Donde el consumo es parte de esta cadena. Entonces, eh, con esto estaríamos terminando, me pasé un poco, pero les agradecemos mucho por su tiempo, los invitamos a que nos sigan y nos estaremos viendo en próximas emisiones. Con esto terminamos y muchas gracias, que estén